Vamos a realizar ahora un ejercicio de MPS, de Master Production Scheduling, es decir, el programa maestro de producción, exactamente lo que vamos a producir, que es necesario justo después de la planificación agregada, que como bien sabéis, pues la agregada es juntar, digamos, agregar todos los portfolios de productos que tenga una empresa, los agrupamos, porque es la única manera, digamos, sensata de planificar a largo o medio plazo lo que tenemos que producir, ¿vale? Una vez hemos hecho la agregada con Bowman o con método de tablas y gráficos, pues llega, digamos, el momento de la verdad, que es que llegan los pedidos y en función de la fiabilidad de esa agregada, es decir, de si cumplimos con la previsión, con la planificación agregada, con los pedidos reales, si hay mucho gap, pues es cuando obviamente tendremos, entre comillas, problemas de producir aquello que los pedidos que han entrado. ¿Por qué? Pues porque la agregada, como bien sabéis, parte de una previsión de demanda y se hacen unos cálculos con los factores de capacidad, pues de qué medios de capacidad, qué factores contamos. Y entonces, insisto, si los pedidos reales son muy por encima, si son por abajo, obviamente no tendremos problemas de capacidad. Pero si los pedidos reales son muy por encima, muriendo de éxito, por decirlo de alguna manera, de la planificación agregada, de la demanda prevista, pues es cuando podemos tener problemas porque la capacidad disponible nos es insuficiente. En este caso, precisamente vamos a hacer eso. Si no hubiera el caso, es cuando el MPS pues simplemente es llevar a cabo esos pedidos que han entrado, pues ejecutarlos. ¿Vale? Venga, vamos a leer el enunciado. Lo pondré otra vez sin presentación, puesto que lo tengo resuelto en el Excel, ¿vale? Venga, un ejercicio muy sencillo porque el portfolio son dos opciones, por decirlo de alguna manera. Es un fabricante de bicicletas de paseo y produce exclusivamente solo dos modelos, bicis para críos infantiles y de adultos. No hay ni variante de color, ni qué cuadro, ni qué cambio, ni qué frenos, ni nada, ¿vale? Con lo cual solo estos dos tipos de productos, ¿vale? En esta demanda prevista, cuando se hizo el Bowman, bueno, la planificación agregada, marketing lo que nos informa es que normalmente el 60% de las ventas reales, totales, pues corresponde a bicis de adulto y el 40% infantil. Es decir, que es una empresa que por lo que sea, pues tiene más éxito en sus productos hacia adultos, ¿vale? Un 60-40. Por otra banda, en ese plan agregado, la demanda que se trabajaba era de 8.000 bicis en un mes y 6.400 el siguiente mes. Eso es con lo que se trabajó, ¿vale? Partimos de unos stocks actuales de 500 unidades de bicis de adulto y 300 de infantil y la capacidad de la fábrica es de 2.200 bicis por semana. Esa capacidad, insisto, todo tiene que ver con la agregada y se calculó, bueno, se dimensionó pues acorde a esa demanda prevista. Y ahora viene el primer cambio, son los pedidos que ya entran, estamos a 1 de enero, y ya entran estos pedidos en las próximas 6 semanas. De adultos, 1.400 bicis, de pedidos que hay que entregar, 1.200, 1.700, 300, y la semana 6 no tenemos aún visibilidad. De infantil, 2.000, 800, 400 y 100, y la S5 ya no tenemos visibilidad. Esto es a 1 de enero. Y lo que nos piden hacer el MPS a 8 semanas vista, ¿vale? Muy bien. Lo primero, obviamente, es rellenar la tabla con todos estos datos, ¿vale? Aquí la tenéis en presentación y voy al Excel. Vale. Esta sería la plantilla rellenada, ¿vale? Es decir, fijaos, la plana agregada 8.000, 6.400. Como no nos dicen nada, pues vemos linealidad, es decir, que en enero, si son 8.000, la previsión de ventas de bici de totales, pues 2.000 sería por semana, ¿vale? 6.400, pues 1.600 por semana. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Un momento. Venga, ¿qué más tenemos de datos de partida? La capacidad semanal nos la han dado, 2.200 bicis que podemos hacer cada semana.
Y por otra banda, los pedidos, que los tenemos aquí. Estos pedidos son los que está el enunciado y el stock inicial, tanto de bici infantil como de bici de adulto. Y por otra banda, con esas previsiones, en verde pongo la demanda prevista. Como nos piden el MPS a 8 semanas vista, es decir, enero y febrero, pues tenemos que rellenar con estos números. ¿Por qué no tenemos pedidos? Vuelvo a lo mismo. Como no tenemos pedidos a partir de la semana 6 en adulto y a partir de la semana 5 en infantil, hasta la S8 tenemos que poner unos números. ¿Con qué números trabajaremos? Pues con las previsiones, ¿vale? Es decir, el 60% de 1.600 son 960, ¿vale? Y el 40%, pues 640. Es decir, vamos a trabajar, como no tenemos pedidos a 1 de enero, con la previsión de pedidos, la demanda prevista que hemos trabajado, ¿vale? Es verdad que la S5 sí que contamos con 300 pedidos de bici de adulto, pero con infantil, como no tenemos previsión, trabajamos con el 40% de la demanda prevista de los 1.600, ¿vale? Muy bien. Con eso tendríamos ya los primeros datos, ¿vale? Muy bien. Que sería esta información. Vamos a hacer un primer análisis. Aquí tenemos lo de las previsiones que hemos hecho. Vamos a hacer un primer análisis. Venga, que lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Pero vamos a hacerlo en el mismo Excel, ¿no? Primero lo leemos y lo calculamos o lo entendemos, ¿vale? Bueno, un primer análisis sería si vamos a tener problemas, ¿no? A priori, entre los pedidos reales de infantil y adultos, si vamos a tener problemas de capacidad, ¿no? Lo que hablaba al principio, si hay mucha diferencia entre lo que se planificó, la demanda prevista, a lo que ha venido. Bueno, vamos directamente al Excel. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, pues nosotros, si podemos producir 2.200 bicis a la semana, pues tenemos una capacidad de, perdonad, que ve aquí, a ver, de 2.200, perdonad, pues tenemos una capacidad de 8.800 bicis, es decir, que tenemos, pues eso, podemos hacer 8.800 bicis cada mes, ¿vale? Tanto en enero, febrero, etcétera, ¿vale? La agregada eran 8.000 en enero y 6.400, es decir, que ya se hizo conforme el Bowman, digámoslo así, la agregada conforme no teníamos sobrada capacidad como para atender no solo esa demanda prevista, sino más, ¿vale? ¿Cuánto suman los pedidos que han venido? ¿Vale? Perdonad, a ver, la suma aquí que es, vale. Pues los pedidos que han venido, esta es la suma total, son 1.400, por ejemplo, en la S1 de adulto y 2.000 de infantil, que suman 3.400. Es decir, que la demanda total, calculada si está de aquí, en enero, por ejemplo, suman 7.600. Tenemos una capacidad de 8.800, con lo cual, a priori, no deberíamos tener ningún problema si lo hablamos a nivel mensual, ¿no? El siguiente mes, igual, como no tenemos pedidos reales, trabajamos con las previsiones, pero las previsiones suman 5.740, ¿vale? Con lo cual, frente a los 8.800, pues a priori, insisto, no deberíamos tener ningún tipo de problema, que es lo que ponemos aquí, ¿vale? Con este plan, con esta MPS, es decir, pedidos reales que han venido, pues insisto, con los pedidos que han venido, 7.600 suman en enero y en febrero con la previsión, 5.740, frente a los 8.800, pues a nivel mensual, primer análisis, a nivel mensual no deberíamos tener ningún problema, ¿vale? ¿Qué más? Ahora haremos, sí, bueno, no es análisis, pero es comprender, en este caso nos piden
un MPS a 8 semanas vista, el concepto de parte móvil, parte fija. Es muy sencillo. Al final, lo que estamos viendo es que esta empresa, por la naturaleza de su negocio, digamos que estamos a 1 de enero o a cierre de diciembre y tenemos estos pedidos reales en curso, ¿vale? En adulto tenemos todo el mes y la S5, y en infantil pues solo tenemos todo el mes hasta la S4 de enero. Con lo cual, pues este negocio funciona así. Si fuera otro, trabajaría con más pedidos en cartera o con menos, ¿no? Con lo cual, en el fondo, la programación de la producción de MPS se debería hacer pues al mes, porque es el horizonte temporal con los pedidos reales que dispongo. En este caso, como nos piden un MPS a 8 semanas vista, ¿sí? Que lo pone aquí en el enunciado, bueno, pues por eso tenemos que rellenar las siguientes semanas de febrero con las previsiones, ¿no? Y llamamos parte móvil porque es verdad que a 1 de enero, como vamos a hacer, cerraremos la producción dados MPS para fabricar las bicis que hay los pedidos en curso, y el siguiente mes trabajaremos con una previsión, el MPS, pero con datos de previsión. Se le llama móvil porque a medida que vaya avanzando enero, irán entrando los siguientes pedidos de febrero. Y cuando acabe febrero o marzo, es decir, sí, la naturaleza de este negocio es que más o menos se tienen pedidos a un mes vista, ¿no? Entonces, digamos que el MPS, este primero de a 2 meses vista, la parte que se va a ejecutar, se va a programar es el primer mes, porque son pedidos en concreto. Y aunque calculemos los pedidos, el plan de producción, el MPS de febrero, como trabajamos en esta zona verde, es decir, con previsiones, pues cuando vaya avanzando el mes de enero, pues se irán traduciendo en pedidos reales y volveremos a hacer un MPS fijo, digamos, que será el de febrero. Por eso se le llama móvil, porque uno es lo que vamos a hacer y otro es se irá modificando a medida que vaya avanzando la semana. Si nos hubieran pedido un MPS a un mes vista, que sería un poco lo lógico, en el sentido de que si es un negocio que el negocio tiene una previsión de pedidos a un mes vista, pues lo lógico es que programe la producción a un mes vista. Con lo que tengo, cierro, ¿vale? Por eso le llamamos parte móvil y parte fija, ¿vale? Ahora a continuación ya vamos a hacer los primeros cálculos. Insisto que no deberíamos tener muchas sorpresas, puesto que hemos visto que a nivel mensual, que es como programa la producción esta empresa, pues vemos que vamos con sobrada capacidad respecto a los pedidos reales que han entrado. Venga, hagamos los primeros cálculos. Vamos directamente al Excel. Y vemos aquí capacidad menos demanda, es decir, lo único que hacemos es la demanda total, por ejemplo, en la S1 han sido 1.400 bicis adulto y 2.000 de infantil, 3.400. Nuestra capacidad es 2.200, con lo cual tenemos menos 1.200 bicis. Es decir, simplemente pues capacidad menos demanda. Y así cada mes, ¿vale? Obviamente vemos casi toda la semana, menos la primera que vemos que vamos a tener el problema ahí, pues que es positiva, es decir, tenemos más capacidad que demanda. Hacemos la acumulada, es decir, simplemente lo vamos acumulando esa capacidad menos demanda. Vemos que será en la S3 aún arrastramos menos 200 bicis y en la S4 ya positivo. Es decir, que sabemos que hasta la S3 no arreglaremos el problema. Es verdad que tenemos unos stocks iniciales, pero fijaos, por ejemplo, stock inicial son 500 de adulto más 300 de infantil, 800. Pero tenemos un problema de 1.200 bicis negativa. Con lo cual, en el fondo son 400 bicis que sí o sí no vamos a poder hacer, ¿vale? Y entregar en la semana. Insisto, estamos viendo que a nivel mensual de agregada vamos sobrados de capacidad, 8.800 contra los 7.600 bicis de pedidos que tenemos en cartera, pero cuando lo analizamos para la producción semanal, vemos que ya la primera semana tenemos un problema que arrastraremos hasta la S3, ¿vale? Esa es la cuestión. Por eso, es lo que tenéis aquí en los apuntes,
Bueno, pues se hace esa capacidad menos demanda acumulada. Primer cuestión, pues obviamente tendremos que hacer reunión, las reuniones SOP, Sales Operation Planning, para consensuar qué hacemos. Pero antes de ejecutar o, bueno, llegar a consenso a qué exactamente vamos a fabricar y para quién, vamos a ver de dónde viene el problema, ¿no? Porque, insisto, a priori no deberíamos tener ningún problema. Íbamos sobrados de capacidad mensual respecto a la demanda mensual y la real, la agregada y la real. La agregada era 8.000 contra 8.800 y los pedidos reales en enero han sido 7.600. Entonces, ¿dónde viene el problema? La semana 1, pero ¿qué ha pasado, no? Bueno, muy sencillo. ¿Cómo podemos hacer este cálculo? Bueno, mirad, la agregada eran 2.000, ¿vale? Pues 2.000. Nos dicen que el 60% son de bicis de adulto, ¿vale? Según la agregada se deberían vender 1.200 bicis de adulto y 2.000 por el 40%, 800 bicis de infantil. ¿Cuántas bicis de adulto se han vendido? 1.400. Respecto a 1.200, bueno, se ha vendido más, un poquito más que lo que se preveía. Pero la siguiente semana 1.200, 1.000, con lo cual, bueno, podemos decirle a marketing, en sus estudios de histórico, etcétera, de que, bueno, la fiabilidad de la planificación en cuanto a bicis de adulto es correcta, pero de infantil se deberían vender 800 bicis. ¿Y cuántas bicis pedidos han venido? 2.000. Ahí tenemos la raíz del problema. Son casi 3 veces más de 2 veces, de bicis de infantil que se han vendido en la primera semana. Y ahí viene el problema porque la agregada, la demanda prevista, se pensaban 800. Y ese problema lo arrastramos, insisto, hasta la S3, que, dada nuestra capacidad de 2.200 bicis, no podremos regularizar. Es decir, que hasta la S3 tendremos backordering. Tendremos que decidir qué pedidos de bicis de infantil o adulto no entregamos en la semana que hay que entregar, ¿vale? Con lo cual, ya tenemos claro el problema y ahora lo que tenemos que hacer, pues bueno, pues decidir, lo podemos ver en gráficas también, ¿vale? Que obviamente están todas aquí, donde vemos la demanda, las 3.400, la capacidad 2.200, incluso con los stocks, y no nos llega para la primera semana, insisto, y lo arrastraremos hasta la tercera. Con lo cual, ahora pues se tratará de decidir qué se hace, porque no vamos a poder entregar todas las bicis según la entrada de pedidos. Venga, y estas decisiones en las empresas, digamos, con cultura de planificación y cultura industrial, se resuelve en las reuniones S&OP, es decir, las reuniones Sales and Operation Planning, que simplemente, entre comillas, simplemente es reuniones mensuales o como se hagan. Lo lógico es mensual como mínimo, puesto que se programa la producción en este ejercicio mensual, pues para determinar qué hay que hacer dado esta circunstancia, que es que, insisto, tenemos el agregado todo bien, la capacidad todo bien, pero cuando lo bajamos más a semanal, vemos que tenemos un problema la primera semana porque la venta de bicis de infantil se ha disparado casi 3 veces más de la que teníamos prevista y eso hace que tenemos que decidir qué bicis se fabrican y qué bicis no se fabrican. Y esto obviamente no es responsabilidad de operaciones decidir a qué cliente se le entrega, a qué cliente no se le entregan. Son en estas reuniones donde se ha de consensuar. Vale, pues aquí lo que nos ofrece en este caso, vamos a hacer una primera variante de un MPS 1, ¿vale? Con unas decisiones de la reunión. Se decide la semana 1 producir a máxima capacidad, es obvio, no vamos a producir menos porque el problema se agravará en más tiempo y producimos al máximo. Obviamente no tendremos ninguna bici en stock, de bici acabada infantil a adulto, por lo mismo no vamos a tener pedidos por entregar, ¿sí? Rotura de stocks y pedidos, clientes que no le podemos entregar su bici en la semana y en cambio tener bicis disponibles en el almacén, ¿no? Es absurdo, ¿vale?
Lo que se acuerda es producir 100% de las bicis de infantil a entregar, es decir, todas las bicis de infantil que se han vendido hay que entregarlas, con lo cual que no haya ningún cliente infantil sin su bici. Motivo, pues podríamos decir, lógico que es Reyes y que obviamente pues sería una faena, aparte imagen de marca, etcétera, el que tengamos que llamar a clientes, a padres y madres diciéndole que lamentablemente esa semana de Reyes no podemos entregar la bici. Con lo cual se acuerda entregar todas las bicis de infantil y penalizar ese problema de capacidad en las bicis de adulto, que haremos todas las que podamos, más el stock, y serán los bicis que penalizaremos. En la S2 hacemos al revés, seguimos produciendo a máxima capacidad, porque hemos dicho que hasta la S3 no saldremos de esta situación negativa, pero la S2 lo que se acuerda es producir todas las bicis de adulto, tanto las de los pedidos de la semana como los retrasos de la semana anterior, de manera que las bicis de adulto que penalizamos la primera semana, a los clientes se les dirá que es solo un retraso de una semana. Esto, insisto, puede obedecer a marketing o a ventas que diga más tiempo de penalización de entrega, pues podemos perder clientes, reputación de la marca, etcétera. Con lo cual, la semana 2, todas las bicis de adulto y penalizamos la de infantiles la semana 2 y digamos que ya no es tan problemático en no entregar alguna bici de infantil en la S2. En la S3, que ya es cuando recuperaremos, lo que se acuerda es producir no a máxima capacidad, sino que 1.800 bicis. Se entiende cuando ahora hagamos los números que ya no tendremos ningún cliente en espera de su bici con retraso y generar ya un stock de bicis de adulto de 120 unidades. En la S4 igual, producir a la misma capacidad, producir a 1.800 unidades y generar un stock de bicis de adulto de 500. Luego, la semana siguiente, 5 y 8, que sabemos que es ese MPS móvil, bueno, pues al final, como hay que hacer el MPS, pues es simplemente producir según las previsiones de la demanda, ese 60 y 40% de bicis de adulto y de infantil. Con eso vamos a iniciar ya la producción de bicis en la primera semana. Pues venga, vamos a iniciar la producción. Vamos directamente al Excel. Plantilla, primer escenario. Aquí ya está completado y lo que haremos desde la plantilla. ¿Vale? Voy a hacer zoom. Recordemos, primera semana, producir todas las bicis de infantil para, obviamente, no tener ningún pedido retrasado de infantil y, dado el problema de capacidad, pues penalizar las de adulto. Pues sería tan sencillo como ¿cuántas bicis de infantil se han vendido? 2.000 en la S1. ¿Cuántos tenemos de stock inicial? 300. Pues tenemos un negativo de 1.700, que es lo que vamos a producir. 1.700 bicis. 1.700 más las 300 son 2.000. Entregaremos a los clientes, a los padres, madres, para los críos infantil y el stock final serán 0. Como nos dice que nos quedaremos sin stocks porque tenemos el problema de no entregar a todos, pues no vamos a tener stocks de producto acabado. Vale. ¿Cuántas bicis podemos hacer? 2.200 es nuestra capacidad. Menos 1.700, ¿cuántas bicis podemos hacer? Pues obviamente 500 bicis que serán de adulto. Pues 500. 500 más las 500 de stock son 1.000. ¿Cuántas bicis de adulto dejaremos de servir? 400. El stock final, rotura de stock, menos 400. Con lo cual, lo que habíamos hablado en el primer análisis, son 400 bicis de adulto que no entregaremos la primera semana. Esto sería la solución. ¿Veis? 500, 1.700. Voy a hacer un poco más de zoom. Venga. Seguimos aquí. Segunda semana, lo que se ha acordado de la SOP es entregar todas las bicis de adultos, las de la S2 y las que nos falta de la semana anterior, para que ningún adulto de esos 400 que no entregamos, solo se les dirá que solo una semana después se le entrega. Con lo cual, pues el impacto negativo es solo una semana. No es lo mismo una semana que decirle 3 o un mes de retraso. Obviamente, pues no tiene nada que ver el poder soportar, entre comillas,
que un cliente diga, bueno, pues no viene de una semana, sí que la quería ahora, pero bueno, una semana tampoco es el fin del mundo. Venga, ¿cuántas bicis pedidos? 1.200 más los 400 que debemos, 1.600 bicis. Ya está, 1.600. Hasta las 2.200, ¿cuántas bicis podemos hacer? 600 de infantil. Ya está. ¿Cuántas bicis nos queda por entregar a infantil en esta S2? 200. Los 800 pedidos, haremos 600, pues 200 bicis que no entregaremos. Siguiente semana nos dice producir 1.800 bicis y generar un stock de 120 bicis de adulto. Voy a mirarlo. A ver, aquí. 120 bicis de adulto y 1.800. Bueno, vamos a ver si con esta capacidad, con esta producción 1.800, y os recuerdo que podemos hacer hasta 2.200, ¿qué es lo que pasa? Vale, tenemos que hacer 1.000 bicis de adulto y un stock de 120, con lo cual serán 1.120 bicis. ¿Vale? Perfecto. Hasta las 1.800 bicis, 1.800 menos 1.120, lo voy a poner aquí en fórmula, 1.120, pues haremos 680 bicis de infantil. Como los pedidos son 400 y los 200 que debemos, realmente ya generamos un stock de 80 bicis de producto acabado. Con lo cual, obviamente, con la producción 1.800 ya vemos que vamos sobrado. No tenemos que producir 2.200 bicis, podríamos hacerlas, pero como se ha acordado generar un stock de 120 bicis de adulto, esto implica que generaremos un stock de infantil de 80 bicis. Como hemos dicho, la S3 ya recuperamos, ya no tenemos ningún negativo. A cierre de la S3 estaremos todos ya regularizados. En la siguiente semana nos dice lo mismo, pero producir 1.800 y generar, creo que era un stock de 500 de adulto. Bueno, pues ¿qué haríamos? Pues aquí tendremos que hacer 700 más 500, que son 1.200 bicis. Perdonad, porque tenemos 120, con lo cual serían menos 120, sería 1.080 bicis. ¿Sí? Con 1.080 bicis, las 120 que teníamos de stock y lo subimos el stock a 500, bueno, pues ya estaremos. Y ahora las 1.800 menos 1.080, que son las bicis que haremos de infantil. Son 620 bicis de infantil. El stock se nos irá ya a 600 bicis. ¿Vale? Vamos a ver en la solución. Eso es, 1.080, perdonad, no 1.600, porque claro, 1.080 más 620 son 1.700. Esto sería 720, perdonad. Ahora sí, tendremos un stock final de 700. ¿Vale? Si producimos más, pues vamos a estocar más de la cuenta. Todo es coste, con lo cual, por eso en la SOP se ha fijado estos criterios. ¿Vale? Fijaos que coincide. Ahora, lo que nos dice es producir, ¿vale? Según las previsiones. Bueno, esto sería tan sencillo, vamos a verlo aquí, como producir a cantidad de previsiones. Las 1.600, 960 es el 60%. Vamos a producir 960 y 640 de infantil, que es el 40% de las 1.600. Es esta producción que tenemos aquí y fijaremos aquí. Y esto se nos van acumulando, bueno, en la S5 subimos stocks a 1.160 y el infantil pues 700. Y ahí ya, digamos que queda ya fijada esos stocks, porque estamos fabricando exactamente lo que nos demanda. Insisto, como esta es la parte móvil, digamos que no es la parte más importante del MPS, porque estamos a 1 de enero y este será exactamente el plan de producción que vamos a ejecutar. Vamos a hacer ahora nada, un sencillo análisis de la bondad, de lo bueno, de la eficacia, de los resultados de estos criterios en este MPS1, es decir, en esta reunión SOP, con esos criterios que se han decidido semanalmente. Bueno, lo tendríamos aquí. Pues podemos llegar a la conclusión que en la primera semana
de bicis de adultos se han entregado un 71,4%, por lo tanto un 28,6% de las bicis de adulto no se han entregado. Eran aquellas 400 bicis. Y el 100% de infantil. El AS2 al revés, 100% de adulto y un 75% de entregadas a tiempo de infantil, con lo cual un 25% no entregadas. Y las semanas siguientes, de la 3 hasta la 8, pues ya todo en regla, sin ningún pedido por entregar, con retraso. Como resumen, podríamos decir que esta estrategia nos ha llevado, esta toma de decisiones, a que no han habido más de un 30% de pedidos por entregar, ¿sí? Que se ha producido precisamente la S1, un 28,6%, redondeando ni el S2, obviamente, ningún pedido, más de un 30% de retraso de pedidos, y que estos retrasos nunca han sido más de una semana de retraso. Digamos que es el resumen de este MPS variante 1. Ahora lo que haremos, y esto lo podemos ver también en las gráficas correspondientes, es evaluar un MPS 2, una variante 2 para este ejercicio, y también plantearemos una opción tercera. Insisto, estos criterios no son de operaciones, son estratégicos, son consensuados en toda la organización, dada esta crisis de no poder entregar a clientes a tiempo por esta rotura de stock con los pedidos reales que han venido. Vamos a hacer esta segunda variante de MPS, la variante 2. En esa misma reunión, en vez de acordar lo que se acordó en el MPS 1, se acuerda lo siguiente. No, mira, los clientes principales nuestros son bicis de adulto, con lo cual, por marca, por reputación, por lo que sea, no podemos tener ningún pedido de adulto con retraso. Por lo tanto, siempre se han de entregar de adulto. Y todas las penalizaciones a las bicis de infantil, ¿vale? Y en cuanto superemos esta crisis de capacidad, es decir, que no debamos bicis a nadie, lo que se desea es subir los stocks a un nivel sostenible de 200 unidades, tanto de infantil como de adulto, ¿vale? Bueno, pues vamos a llevar a cabo, en este caso más sencillo, porque no vamos basculando de una semana a otra a quien penalizamos. Insisto, todo lo contrario. Todo adulto, bueno, pues realmente es muy sencillo. Vamos al Excel, vamos a borrar otra vez la plantilla, con los datos que hemos hecho con esta variante 1, y aquí lo dicho, adultos, venga, pues vamos a producir 900 bicis. 900 más las 500, 1400 bicis. ¿Cuántas de infantil podemos hacer? 2200. Como 2200 es la capacidad, menos 900 serían 1100. 1200, perdón. 1300. 1300 bicis de infantil que haremos. ¿Vale? 1300 más las 900 son las 2200, que es nuestra capacidad. Habrá esos 400 bicis que ya habíamos calculado primer análisis, todas a infantil. 400 pedidos que no se entregarán. Siguiente semana, adulto, 1200 hay que hacer. No generaremos stock porque seguiremos con retrasos de pedidos a infantil. Venga, 1200 hasta los 2200, 1000 bicis que podemos hacer como máximo infantil. Habrán aún 200 bicis de infantil por entregar, pedidos retrasados 200. Siguiente semana, pues las 1000 de adulto, ¿vale? Y aquí lo que haremos es, pues podemos hacer 2200, 1200, ¿vale? Pero como ya vamos sobrados, vamos otra vez al enunciado, lo que nos dice es que en cuanto podamos, hagamos 200 bicis de stock, con lo cual lo que vamos aquí no es hacer 1200, sino aquí haremos 1200 y tendremos los stocks de 200, y aquí vamos a ver si, con 800, sí, fijaos que 1200 de adulto son los 1000 de pedidos más 200 de stock, y en infantil, haciendo 800 bicis, pues entregaremos las 400 pedidos de la S3 más los 200 atrasados más 200 para generar el stock. Es decir, que con una producción
de 1000 bicis, 1200 más 800, tendríamos, perdón, de 2000 bicis, tendríamos de sobra. Ya no iremos a la capacidad máxima. Y ahora, seguidamente, iremos haciendo pues las mismas entregas. 700 y aquí las 100. De manera que, si vamos a lo que se ha acordado, haremos un stock disponible, sostenible, de 200 unidades de cada uno. Este sería. Y ahora aquí igual, pues 300, aquí las 640 y así sucesivamente. Ahora ya es ir a la agregada. Vamos al escenario 2 y veis cómo la solución es así. ¿Vale? 700, 100, 300, 640 y ya lo sostendríamos. Con lo cual, esta sería la solución del MPS2. Obviamente, que la tenemos aquí. Y es obvio que, digamos, voy al Excel otra vez, que toda la penalización se haría hasta la S3, que recuperamos, como hemos visto el primer análisis, y serían 3 semanas que mantendríamos a pedidos de infantil con backorder, con retrasos en las entregas. Vamos ahora a iniciar una tercera variante. Como os comentaba, hay infinidad de variantes. Al final se trata de, en estas reuniones, de consensuar qué es lo que hacemos, dado esta situación de crisis, de morir de éxito por esa primera semana de bicis de infantil, que es muchísimo más elevada, casi un 300% a la que se preveía. Aquí lo que se decide es que no puede haber más de 300 bicis semanales pendientes de entrega, sea de infantil o de adulto. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque más de 300 en las redes sociales habrá muchísima más repercusión sobre esta falta de servicio y, insisto, el marketing decide que es el límite aceptable, ¿vale? Y priorizar en la medida de lo posible bicis de adulto, es decir, fabricar más de adulto porque es el cliente estrella. Una vez no estemos en backordering, pues llegar otra vez a producir de manera sostenible 200 unidades de adulto infantil de stock disponible en los almacenes. Aquí tenéis la solución y vamos a hacerla directamente en el Excel. Venga, en la plantilla. Si yo hago 900, ¿vale? Con lo cual, de 2.200 a 900 son 1.300 bicis que podemos hacer, pero claro, generaré un stock de menos 400, con lo cual no puede ser y tendremos que hacer 1.400 bicis para estar menos 300 y 800 de aquí, ¿vale? 800 más 1.400, las 2.200 bicis que podemos hacer. Deberemos 100 bicis de adulto, negativo, y 300. Hemos priorizado en adulto y en ningún caso tendremos en esa semana más de 300 bicis por entregar, ¿vale? Con lo cual estamos cumpliendo lo que estamos sabiendo. Pendientes de entrega. No puede haber más de 300 bicis semanales de entrega. Vamos a ponerlo tanto de bicis A como de bicis infantil, ¿vale? Con esto cumpliríamos este criterio. Siguiente semana. A priori yo tengo que hacer 1.300 bicis y no deberé de adulto. Hasta las 2.200 son 900 bicis, ¿vale? Claro, ¿esta sería la solución? No, porque, claro, fijaos, sí que perdón, sería la solución, porque no deberemos bicis a los adultos y hasta 200 bicis de infantil, ¿vale? Con lo cual, esta sería la solución a esos criterios. Una tentación sería, bueno, pues vamos a hacer 1.200 bicis de aquí, deberemos 100 y aquí voy a poner 1.000 bicis y deberemos otras 100. Pero hemos dicho que se prioriza en adulto y lo que no puede haber es más de un negativo de 300, con lo cual realmente la solución no sería esta, sino la que teníamos. 1.300 aquí, 0 y 900 aquí. El AS3,
yo sé que haciendo 1000 bicis no deberé, y aquí haciendo 600 bicis no deberé. Pero como nos dice que en cuanto podamos, sin deber, tenemos toca cero, subamos a 200 bicis más, 200 de stock disponible, pues en vez de 1000 haré 1200 y tendré 200. Y en vez de 600 haré 800 y 200. 1200 más 800, 2000 bicis. Mi capacidad es 2200, con lo cual puedo perfectamente hacer estos niveles de producción. Y ahora aquí es tan sencillo como sostener la demanda. 700 bicis y aquí 100 bicis. Con lo cual, y ahora ya exactamente igual. 300 de aquí. Aquí ya trabajamos con la agregada. Las 960. Esta es la parte móvil del MPS. 640. Y así sería hasta el final. ¿Vale? 960. 960. Seguimos con nuestros stocks de 200 de adulto. Y aquí 640 y 640. Fijaos en la pestaña como la solución sería exactamente esa. ¿Vale? Con lo cual, hemos cumplido con esta tercera opción, que tenemos aquí la solución. Al final, como os decía, hay infinidad de soluciones según criterios en la SOP. No son criterios de operaciones. Operaciones se centrará obviamente en ofrecer esa capacidad disponible y suelen ser decisiones más de marketing, de ventas, estrategia de empresa, en el caso de hacer backordering, tener rotura de stocks, a quién se penaliza y a quién no se penaliza en cantidad y tiempo, ¿no? Con eso, este ejercicio es todo. Os invito a suscribiros a mi canal para estar recibiendo notificaciones de nuevos vídeos que vaya subiendo, y espero que os haya quedado claro estos cálculos de MPS.